música nacional e internacional. Give your body up to the music. Noticias, espectáculos, sociedad, salud, actualidad, redes sociales y mucho más. Desde Hacienda La Muralla, número 403, Jardines de la Hacienda, en el corazón de la República Mexicana, Santiago de Querétaro, Querétaro. smradio.com.mx, tu vida online. SM Radio, contenido inteligente. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m. ¿Qué tal, amigos de Factor Desconocido? Bienvenidos a la emisión de www.SM Radio y también en Facebook Live. Estamos totalmente en vivo transmitiendo este programa llamado Factor Desconocido. Como ustedes pueden apreciar, en este momento físicamente no me acompaña mi compañero Rafael. Sin embargo, sí nos acompaña de manera virtual. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo te va? Rafael, creo que se perdió la llamada, pero él se encuentra precisamente en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, que bueno, pues él tuvo que viajar allá, porque bueno, pues está pues haciendo labores de su trabajo, y pues está enlazado. En un momento recuperamos la llamada, pero él se encuentra allá en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y en un momento nos contactamos con él. En el programa anterior habíamos ya platicado con Rafael y con todos ustedes de que en este programa vamos a abordar lo que es pues el misterio de algunas imágenes o de algunos fenómenos en el sentido de las apariciones marianas. En esta primera emisión de Factor Desconocido abordaremos el tema de la Virgen de Fátima, ya que bueno, pues es uno de los íconos religiosos y también dentro de la fenomenología paranormal, como se le ha llamado, donde pues han brindado pues hasta cierto punto pues pruebas en donde se han plasmado profecías, han pues aportado también fenómenos pues luminosos, y también los testimonios de tres niños que en aquel entonces, allá por 1917, pues tuvieron la oportunidad de pues ver aparentemente a lo que ellos llamaron una virgen. Me estoy refiriendo a Lucía, Jacinta y Rafael, ¿ya estás aquí con nosotros? Sí, claro que sí. Ok, Lucía, Jacinta y Francisco, quienes fueron los que observaron a esta imagen que ellos denominaron como una virgen. Ahora sí le doy la bienvenida a Rafael, que pues bueno, se nos esconde porque yo ya lo estamos presentando aquí en Factor Desconocido, resulta que no estaba. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Pues buenas tardes a todos, amigas y amigos, una disculpa. Pues ahora por cuestiones profesionales pues ando fuera de Querétaro, sin embargo aquí con muchas ganas y toda la actitud de estar aquí en el programa. Sí, en efecto se nos perdió un poquito la conexión vía internet, pero aquí estamos de nuevo. Y pues sí, adelante con el tema que pues es muy, muy interesante, Arturo. Efectivamente, como tú lo sabes, Rafael, y bueno, ahora nuestros amigos, el 13 de julio de 1917, bueno, pues tuvieron lugar estas apariciones allá en Portugal, y que pues bueno, el mensaje aparentemente de la Virgen de Fátima, o lo que los niños denominaron una virgen, pues efectivamente involucraba una serie de profecías, una serie de mensajes, ¿no?
precisamente en aquel entonces mencionaban mucho la conversión de Rusia, es decir, en aquel entonces Rusia pues se encontraba en un socialismo hermético y que se estaba propagando por todos lados. Entonces eso alertaba a las diferentes naciones debido a que, bueno, pues era un riesgo verdaderamente importante, el riesgo de una guerra nuclear, ¿no, Rafael? Sí, bueno, hablando específicamente del tema de los mensajes apocalípticos o de tinte apocalíptico de la Virgen de Fátima, pues es un tema muy controvertido, Arturo, amigos y amigas. Como ya sabemos, se ha dicho de todo, los famosos secretos, que si fue revelado o no el tercer secreto, que si tenía o no que ver con el hecho desde asesinatos, magnicidios, guerras, etcétera. Aquí es a donde entramos en el tema de la polémica, porque, bueno, pues no solo el fenómeno de Fátima, sino muchos otros que se han denominado como apariciones marianas, pues tienden a tener este tipo de mensajes de corte apocalíptico, o bien, pues quizás no en el origen tengan ese corte, pero pues ya luego con cierta manipulación que se ha podido dar de ciertos grupos, no nada más en el caso de Fátima, sino en muchos otros, bueno, pues entonces como que cada quien, como se dice coloquialmente, tiende a llevar agua a su molino, ¿no crees, Arturo? Sí, definitivamente también hay sectores que han ridiculizado y también han atacado estos mensajes y este caso de la Virgen de Fátima. Sin embargo, ¿qué te parece, Rafael, amigos, si vamos a escuchar esta primera cápsula para poder contextualizar de lo que se trata este mensaje, este acontecimiento allá en Portugal, precisamente allá en Fátima? De acuerdo. La Virgen de Fátima, formalmente Nuestra Señora del Rosario de Fátima, es una advocación con que se venera en el catolicismo a la Virgen María. En la misma línea que otras apariciones marianas, tuvo su origen en los testimonios de 3 pastores llamados Lucía dos Santos, Jacinta y Francisco Marto, quienes afirmaron haber presenciado varias apariciones marianas en Cova de Iria, Fátima, en Portugal, entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917. A partir de entonces, esta advocación mariana extendió su fama más allá de sus límites, llegando a todo el mundo. Se atribuyeron los mensajes de la aparición componentes proféticos y escatológicos, en particular con respecto a una posible nueva guerra mundial. Sus seguidores han interpretado que el inicio de la Segunda Guerra Mundial fue su confirmación a la conversión de la Rusia soviética y al intento de asesinato de Juan Pablo II. Su principal lugar de culto es el Santuario de Fátima, ubicado en la ciudad del mismo nombre en el municipio de Urem, considerado uno de los centros de peregrinación católica más importantes del mundo. El Santuario de Fátima, edificado en el lugar, recibe 7.3 millones de peregrinos anualmente. Continuamos aquí en Factor Desconocido y precisamente desde el mes de mayo de 1917, Lucía, Jacinta y Francisco pues reportaron precisamente a sus familiares que habían observado a una señora que les hablaba y que pues tenía un manto luminoso en donde pues bueno, ellos pudieron gracias, Rommel. Pudieron observar y recibir de ella cierto tipo de mensajes. Fueron tres mensajes los que recibieron. Sin embargo, el tercero fue definitivamente el de la polémica, como bien ya lo comenta Rafael, debido al contexto político y al contexto también religioso. En este tercer secreto de Fátima, pues se menciona, y de hecho lo fue dado a conocer por el Papa Juan Pablo II, allá en la década de los 80s, y que pues bueno, tiempo después, porque en realidad se debió de haber dado a conocer en la década de los 60, sin embargo, decidió el Vaticano esperar y darlo a conocer posteriormente. En este tercer secreto de Fátima se menciona el atentado que tuvo el Papa Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro
por el separatista Ali Aka, en donde, pues bueno, él da un recorrido en la Plaza de San Pedro y este terrorista, este separatista, pues le dispara, y muchas personas, incluso parte de su escoltas de Juan Pablo II, no se explican cómo esta bala no dio precisamente precisamente en el corazón, ¿no? a donde iba dirigido. En el trayecto aparentemente se desvió, y hay una fotografía muy polémica, Rafael, en donde es justamente el momento donde le disparan a Juan Pablo II, y en esta fotografía aparentemente lo rodea una imagen femenina, y que muchos afirman que es precisamente la Virgen de Fátima, Rafael. Sí, hablando de este atentado, que como lo indicas, sucedió justo en la festividad de Fátima, el 13 de mayo de 1981. Aquí también hay que resaltar el concepto de numerología, que como sabes, Arturo, pues también es muy importante. El 13, pues en Occidente ha sido asociado pues a connotaciones negativas. Sin embargo, acá en nuestras culturas prehispánicas, el 13 tiene una connotación sagrada, digamos que en positivo. De hecho, se le ha llegado a denominar el Sagrado 13. Y si tú te fijas, Fátima está fuertemente asociada al número 13. Las primeras apariciones que se dieron, digamos que si la memoria no me falla, entre el 13 de mayo, de mayo exactamente, y hasta el 13 de octubre de 1917. Luego el día 3 y luego los días 13 se fueron dando distintos mensajes en diferentes años y épocas, hasta llegar al fatídico 13 de mayo de 1981 con este intento de magnicidio del Papa. Aquí también, bueno, hay cosas muy curiosas en relación a los números, por eso lo quiero comentar. Y bueno, hay que señalar de que la Iglesia Católica le costó trabajo, en el caso de Fátima, así como en muchos otros, pues poderlo reconocer oficialmente como una aparición mariana. Esto es un tema que causa mucha polémica, mucha rispidez incluso, también adentro de la Iglesia Católica. Sí, efectivamente. De hecho, como ya lo comentaba hace un momento, según Lucía, que era pues la sobreviviente de los 3 niños que pudieron observar a la Virgen, había enfatizado y era muy insistente en que se diera a conocer el tercer secreto de Fátima en la década de los 60, y el Vaticano decidió esperar precisamente hasta que pues lo que decía el tercer secreto aparentemente se cumpliera. Una de estas cosas que se plasman en el tercer secreto es precisamente el atentado y la decadencia precisamente de la Iglesia Católica, además de en aquel entonces, como bien recordarás, estaba Estados Unidos y Rusia pues en un conflicto en donde realmente era una posibilidad muy real de que pues hubiera una guerra nuclear. Entonces de eso también habla el tercer secreto de Fátima, habla de una espada de fuego que castigará, o que era pues aparentemente una posibilidad de que castigue a la humanidad. El cardenal, en aquel entonces el cardenal Ratzinger, que posteriormente fue Benedicto XVI, Papa Benedicto XVI, hizo una carta en donde pues él discernía cada punto de este tercer secreto de Fátima. Antes de continuar, mi querido Rafael, amigos, ¿qué les parece si vamos a ver la segunda parte de del contexto que envuelve los avistamientos de estos 3 niños de Portugal allá en Fátima? De acuerdo. Según el testimonio de sus protagonistas, el año de 1916, 3 niños pastores, Lucía dos Santos, de 10 años, y sus primos Jacinta y Francisco Marto, de 6 y 9 años respectivamente, habían experimentado en 3 ocasiones distintas durante la primavera y el verano de 1916 una presencia angélica mientras pastoreaban sus ovejas, 2 veces en la cueva do Coveso, en Ballinos, y otra en el Pozo del Amerío, en casa de Lucía, en
Aljurestrel. Este ángel de Portugal o ángel de la paz, tal como ellos lo llamaron, les había enseñado a rezar para pedir la conversión de los pecados. Les había aconsejado cómo practicar el sacrificio cotidiano y la adoración a Dios a través de la Eucaristía. En su narración, los niños lo consideraron como una preparación para la visita de la Virgen María, que iban a tener lugar posteriormente entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917. El domingo 13 de mayo de 1917, los 3 niños fueron a pastorear sus ovejas como de costumbre, a un lugar conocido como Cova de Iria, cerca de su pueblo natal de Fátima, en Portugal. Lucía describió haber visto sobre una encina a una mujer más brillante que el sol, vestida de blanco, con un manto con bordes dorados y con un rosario en las manos, que les pidió que retomaran el mismo día y a la misma hora durante 5 meses consecutivos, encomendándoles el rezo del rosario. Francisco declaró no escuchar ni hablar con la señora, sino solo verla. Asombrados, corrieron de regreso a su pueblo y lo anunciaron a todos, encontrándose con la previsible incredulidad de sus vecinos, incluyendo los padres de Lucía. En cambio, los padres de Jacinta y Francisco les creyeron. Los niños anunciaron más apariciones el día 13 de los meses de junio y julio. Tras la segunda aparición en junio, declararon que se les había anunciado la muerte de Jacinta y Francisco a causa de la mortífera epidemia de gripe conocida como gripe española que asoló Europa y América. Francisco y Jacinta Marto cayeron enfermos en diciembre de 1918. Francisco no se recuperó y murió el 4 de abril de 1919. Jacinta mejoró algo su salud, pero al poco tiempo sufrió una pleuritis purulenta y fue internada en el hospital de Vilanova de Ourem. En el verano de 1919, trasladada a Lisboa, murió el 20 de febrero de 1920. En los mensajes que los niños transmitían, la Virgen exhortaba al arrepentimiento, a la conversión y a la práctica de oración y la penitencia como camino de reparación por los pecados de la humanidad. Paulatinamente, los niños experimentaron una transformación profunda basada en la práctica de la oración y de ejercicios de piedad. Como forma de disciplinarse, los niños comenzaron a llevar cordones apretados alrededor de la cintura y a realizar distintas obras de penitencia o mortificación. Algunos de los mensajes transmitidos por los niños presagiaban guerras y calamidades en el mundo. Según el relato de Lucía, el 13 de julio de 1917, en la cueva de Iria, Fátima, les fue confiado a los niños el llamado secreto de Fátima, dado a conocer por la Santa Sede durante el pontificado de Juan Pablo II. Después del relato de la tercera aparición que concluyó la revelación del secreto de Fátima, los niños fueron secuestrados por mandato del alcalde de Vilanova de Ourem y sometidos a castigos físicos con el objetivo de que revelaran el contenido de ese mensaje. En posteriores retornos, los niños fueron seguidos por miles de personas que se encontraban en el lugar. Entre las recomendaciones, según los testimonios de los niños, la Virgen hizo hincapié en la importancia del rezo del Santo Rosario para la conversión de los pecadores y del mundo entero. La Virgen María también habría pedido la construcción de una capilla en el lugar, capilla que fue el germen del actual santuario de Fátima. Pues esta es la información del contexto histórico de estos avistamientos o de este avistamiento de los 3. 2 son hermanos, Jacinta y Francisco eran hermanos y Lucía era prima de ellos 2. A continuación vamos a escuchar precisamente el tercer secreto, el contenido del tercer secreto de Fátima que se dio a conocer en la década de los 80, como ya mencionaba la cápsula, por el propio Juan Pablo II. Según los escritos de Lucía, la última aparición de la Virgen a los 3 pastorcitos tuvo lugar el 13 de octubre de 1917 y en que se produjo el llamado Milagro del Sol, presenciado por 70,000 personas, entre ellos algunos periodistas y personalidades públicas de la época. El periodista Avelino de Almeida, del diario O Século, repetía en su relato: "Yo lo he visto.
Yo lo he visto. Los 3 misterios de Fátima es un nombre usado para referirse a 3 secretos que, según la tradición católica, la Virgen de Fátima habría confiado a los 3 pastores portugueses. En mayo de 1917, 3 jóvenes pastores portugueses, Lucía dos Santos y sus primos Jacinta y Francisco Marto, afirmaron haber hablado con la Virgen María. Esa advocación de María es hoy popularmente descrita como Nuestra Señora de Fátima. El 13 de julio de 1917, los jóvenes visionarios afirmaron que la Virgen María les había confiado 3 secretos en forma de profecías. 2 de los secretos se revelaron en 1941, en un documento escrito por Lucía para ayudar con la canonización de sus primos, mientras el tercero debía quedarse en secreto, aunque el obispo de Leiria le ordenó a Lucía que lo pusiera en escrito para presentarlo al Papa. Lucía escogió la fecha de 1960 para revelar el secreto, porque ella dijo pensar que para entonces será más claramente entendido. El texto del tercer secreto fue revelado por el Papa Juan Pablo II el 26 de junio del año 2000. Debido a la larga demora que revela el tercer misterio, existen numerosas y variadas hipótesis que han circulado en la Iglesia y fuera de ella. Algunas proclaman que habla de la guerra nuclear, la deposición de un papa, el asesinato de un papa o del relámpago de un legítimo papa por un impostor. Finalmente, durante una visita a Portugal para la beatificación de los videntes Francisco y Jacinta, Lucía estaba todavía viva, el Papa Juan Pablo II anunció por medio de su secretario de Estado, el cardenal Angelo Sodano, que había decidido hacer público el texto del tercer misterio. Unos pocos meses más tarde, el texto fue dado a conocer por la Santa Sede, junto con una discusión del significado del texto. En 1984, el entonces cardenal Joseph Ratzinger, Papa Emérito Benedicto XVI, dijo que el tercer misterio pertenecía a los peligros que amenazan la fe y la vida del cristiano, y por lo tanto del mundo. El obispo de Fátima, Cosme do Amaral, dijo en 1984, su contenido concierne solo a nuestra fe. Para identificar el tercer misterio con un anuncio catastrófico o con un holocausto nuclear, deberá deformar el significado del mensaje. La pérdida de la fe de un continente es peor que la aniquilación de una nación, y es verdad que esa fe disminuye continuamente en Europa. ¿A qué se refiere el secreto? En una carta del 12 de mayo de 1982 dirigida a San Juan Pablo II por Lucía, escribió: la tercera parte del secreto se refiere a las palabras de la Virgen en la segunda parte del secreto. Si atendieran mis peticiones, Rusia se convertiría y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá que sufrir mucho, varias naciones serán aniquiladas. En términos generales, la tercera parte del secreto se refiere al conflicto del siglo XX entre la Iglesia y la Rusia comunista. ¿Qué simboliza el ángel con la espada de fuego? El ángel con la espada de fuego representa el juicio que caería sobre el mundo si no fuera por la intercesión de María. Durante muchos años se rumoreó que la tercera parte del secreto implicaba la posibilidad de una guerra nuclear. Si hay algo en el texto que sugiere esto, es el fuego de la espada de Sor Lucía describió. Es el fuego de la espada que Sor Lucía describió como algo que dejaría el mundo en llamas. En la escritura, el fuego puede ser una imagen del juicio o de conflicto en general. En su comentario sobre la espada de fuego sostenida por el ángel, el cardenal Ratzinger parece aludir a una guerra nuclear. La perspectiva de que el mundo podría ser reducido a cenizas en un mar de llamas hoy no es considerada absolutamente pura fantasía. El hombre mismo ha preparado con sus inventos la espada de fuego. Durante la consagración del mundo al corazón inmaculado de María en 1984, la segunda de las peticiones de Juan Pablo II fue: de la incalculable autodestrucción de todo tipo de guerra, líbranos. ¿Qué representa el obispo vestido de blanco y su viaje? El tercer secreto revela que los videntes, luego de ver una inmensa luz proveniente de Dios, tuvieron el presentimiento de ver al Papa. Además, el Santo Padre junto a otras personas subió a una montaña empinada en cuya cumbre había una gran cruz de maderos toscos. Las montañas son lugares tradicionales donde el hombre se encuentra con Dios. La difícil escalada de una montaña sugiere la perseverancia necesaria para seguir a Dios.
La robustez de la cruz representa en la visión, evoca la dureza de los sufrimientos de Cristo y quienes los comparten. El viaje del Papa y sus acompañantes a través de la ciudad en ruinas sugiere que la Iglesia deberá atravesar la destrucción que acompaña la guerra y que evoca el sufrimiento del pontífice al ser incapaz de detenerla. Esto refleja la experiencia de muchos papas del siglo XX. ¿Qué significa la aparente muerte del obispo vestido de blanco? Esto parece referirse al intento de asesinato de San Juan Pablo II el 13 de mayo de 1981 en el aniversario de la primera aparición de la Virgen de Fátima. Esto demuestra que él, al igual que muchos otros miembros de la Iglesia, debe enfrentar la posibilidad del martirio durante el conflicto entre la Iglesia y el comunismo ruso. Los críticos de la interpretación dada por Santa Sede apuntan al hecho de que San Juan Pablo II no murió. Para esto hay un par de respuestas. Si en la visión Lucía vio que le disparaban al Papa y cayó al suelo, ella pudo haber pensado que fue asesinado, aun si en realidad solo estaba herido gravemente. La intercesión de María cambió lo que pudo haber sucedido. Después de leer el tercer secreto, San Juan Pablo II atribuyó su supervivencia a María. El entonces cardenal Ratzinger comentó al respecto lo siguiente: que una mano materna haya desviado la bala mortal muestra solo una vez más que no existe un destino inmutable, que la fe y la oración son poderosas, que pueden influir en la historia y que al final la oración es más fuerte que las balas, la fe más potente que las divisiones. Pues ahí está el contenido del tercer secreto de Fátima. No sé, Rafael, a mí me llama mucho la atención una serie de cosas del contenido de este tercer secreto de Fátima. Algo que desde mi punto de vista es verdaderamente interesante es que se menciona el atentado precisamente de Juan Pablo II en este tercer secreto de Fátima. Además, se menciona también la conversión de Rusia o la apertura de Rusia al mundo. Hay que recordar que, bueno, como ya mencionaba hace un momento, pues Rusia en aquel entonces era un país verdaderamente hermético y incluso le decían la cortina de hierro, ¿no? Por el arraigo que tenía el comunismo en aquella parte del mundo. Y también los conflictos que definitivamente se iban a desatar referente a la institución, a la iglesia, precisamente a la Iglesia Católica. Independientemente también de todos los avistamientos y los reportes, no solamente de políticos, sino de periodistas y de la gente allá en Portugal sobre la llamada danza del sol. ¿No, Rafael? Sí, Arturo, a mí lo que me llama la atención también son las diferentes versiones que hay acerca del tercer secreto de Fátima. Por ejemplo, si nos remitimos a un sitio que se llama Asiprensa, que digamos que es una agencia de noticias fuertemente vinculada a lo que es la Iglesia Católica desde el punto de vista oficialista, pues revelan un texto en donde en efecto hablan de visiones apocalípticas, de un ángel que está señalando hacia la tierra con fuertes voces que dicen penitencia, penitencia y penitencia 3 veces, y luego pues una masacre en donde se ven las almas de los cadáveres que están a los pies de una gran cruz. Es decir, es un texto eminentemente apocalíptico. Ojo, esto que es el texto, digamos que oficial, fue revelado, fue hecho público por el que en aquel entonces, el 13 de mayo del 2000, era el secretario de Estado Vaticano, Angelo Sodano. Uh-huh. Obviamente este texto, pues digamos que pues es la versión oficial, pero existen otras versiones en donde ya se le pueden dar otras interpretaciones. Como lo hemos venido diciendo, es un tema muy polémico. Cada quien pues puede darle la interpretación que considere pues más conveniente. Pues aquí la invitación es a revisar aquellos de los amigos y amigas que quieran profundizar un poco más. Pues hay un montón de fuentes que citan este tipo de mensajes desde el punto de vista no religioso.
sino sacándolo del contexto religioso, Arturo, yo creo que conviene analizarlo desde fuera del tema de religión, porque también, por ejemplo, el fenómeno de la llamada danza del sol, que se produjo pues en el año de las apariciones, en el 1917, hace poco más de 100 años, pues entonces llama la atención porque pareciera ser que este fenómeno en donde el sol pareciera que se va moviendo de manera anómala, pues no puede ser el sol, o estamos ante un fenómeno pues como de alucinación colectiva que no se descarta, o bien un fenómeno que pudiera identificarse con lo que podría ser un fenómeno de no identificados, porque evidentemente pues el sol no se puede mover de manera anómala, o igual y se trata de una ilusión de que es el sol, pero ve tú a saber qué era lo que estaba suplantando lo que los lugareños interpretaban como sol. Y esto no es nada más relativo a lo que es el fenómeno de Fátima. También se ha presentado en muchas otras apariciones marianas. No sé tú qué opines. Sí, otro de los fenómenos que se presentaron durante estas apariciones allá en 1917 fue que en una ocasión, cuando los tres videntes pues fueron a orar a donde ellos aseguraban que se aparecía la Virgen, bueno, pues lo siguieron una gran cantidad de personas, ¿no? En ese entonces, más bien en esa ocasión estaba lloviendo, según relatan datos periodísticos de la época, y pues evidentemente la gente salió con sus paraguas, cubiertos, y llegado el momento de que ellos, los videntes, aseguraban que la Virgen estaba entre ellos, entre los asistentes, les pidieron a los lugareños que bajaran sus paraguas y se descubrieran para poder pues adorar, según esto, a la Virgen, ¿no? Ya que pues en ese momento, precisamente en ese lugar, no estaba precisamente lloviendo, ¿no? Y la ropa o las sombrillas que llevaban los lugareños estaban completamente secos. Entonces eso es de llamarse precisamente la atención, y en aquel entonces definitivamente pues no había ninguna situación viral, ninguna pues búsqueda de fama, ¿no? Así es, Arturo. Pues es que, mira, también por la época, pues se presta a interpretaciones que son propias de la época. Obviamente, en cada época pueden darse interpretaciones distintas. Entonces, han venido después de Fátima otras apariciones mucho más recientes, y que incluso la Iglesia Católica, de manera formal, el Vaticano, pues, como cabeza de la Iglesia Católica, no ha reconocido de manera oficial. Entonces ahí también se agrega a la polémica, ¿no? Porque entonces muchos se cuestionan cuál es el criterio que sigue el Vaticano para decir que unas apariciones sí son canónicas y otras no canónicas. Sucede como por ejemplo en el caso de los evangelios, ¿no? Sabemos que hay unos evangelios que están considerados apócrifos, bajo quién sabe qué criterios, y otros evangelios que son los que conocemos tradicionalmente, que esos sí están oficialmente reconocidos. Creo que sucede un fenómeno muy similar. Sí, no, y bueno, ahí ya entraríamos en el tema de los evangelios apócrifos y oficiales, en los llamados los rollos del Mar Muerto, allá en Qumrá, que fueron encontrados, y que pues el método de selección de los evangelios fue, desde mi punto de vista, es muy cuestionable, ¿no? Ojalá lo podamos abarcar en el próximo programa de Factor Desconocido. Y también hay algo que a mí me llama mucho la atención. Aquí en la página de internet que nos mencionas, que es www.asiprensa.com, si la gente quiere ingresar a este portal de internet y pues leer lo que ellos escriben acerca del tercer secreto y todo lo que envuelve a los avistamientos de la Virgen de Fátima, me llama mucho la atención un párrafo que dice: después de leer la tercera parte del secreto de Fátima, Juan Pablo II decidió viajar a Portugal el 13 de mayo de 1982 y consagrar no solo a Rusia, sino también a todo el mundo al Inmaculado Corazón de María. Este acto, sin embargo, no satisfizo la consagración solicitada por la Virgen María, pues también debían participar los obispos de todo el mundo.
Y por lo tanto, el 25 de marzo de 1984, en la Plaza de San Pedro, recordando el mandato pronunciado por María, el Santo Padre, Juan Pablo II, en unión espiritual con los obispos del mundo, confió a todos los hombres y mujeres y a todos los pueblos al Inmaculado Corazón de María. Esto, según Lucía, en aquel entonces, sí, lo vio con buenos ojos la Virgen María o la Virgen de Fátima, y fue cuando se inició la apertura de Rusia por parte de, en aquel entonces, de Mikhail Gorbachev. Entonces, mi pregunta sería, Rafael, no sé tú qué opines, en ese entonces también Lucía tenía avistamientos o tenía contacto precisamente con la Virgen de Fátima. Sí, pues es que ahí también hay otro punto adicional, porque recordemos que antes de las apariciones de la Virgen se apareció lo que los niños decían que era un ángel, y ya después de que se les apareció el ángel, varios días después entonces ya vinieron las apariciones de lo que ellos identificaban como una señora. Aquí digamos que ya después la connotación de virgen ya se le dio después, de acuerdo a la interpretación católica, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, mira, es que tiene varios puntos en donde si sacamos el tema religioso de esto y tratamos de analizarlo desde fuera de la religiosidad católica, hay muchos elementos que nos recuerdan avistamientos de no identificados, Arturo, por toda la fenomenología que se ha producido, ¿no crees? Sí, definitivamente siempre hay situaciones, incluso hace unas emisiones de Factor Desconocido vimos algunas pinturas o representaciones artísticas religiosas que pudieran señalar algún tipo de avistamiento, ¿no? De objetos voladores no identificados. También dentro de algunos pasajes del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento hay indicios de que pues efectivamente hubo avistamientos también de objetos voladores no identificados. Hay que recordar el pasaje de Ezequiel, ¿no? De los carros de Ezequiel. Es un pasaje muy interesante que valdría la pena abordar. ¿Qué te parece? En el próximo programa abordamos precisamente este tipo de escritos y también de evangelios apócrifos y autorizados también por la Iglesia Católica, y todo el contexto misterioso que tienen este tipo de información. En este caso, este es el fenómeno o el caso de la Virgen de Fátima, Rafael. Vamos a un corte y regresamos aquí a Factor Desconocido. Les recuerdo que estamos a través de www.smradio.com y también en Facebook Live. Búsquenos como SM Radio y allí estamos transmitiendo completamente en vivo. Regresamos. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m. Porque las mejores historias comenzaron con una buena plática y una taza de café. Charlas para divorciados y solteros, con la periodista Rebeca Monroy y su gran equipo de expertos en temas de amor y desamor. Miércoles, 11 de la mañana por SM Radio. ¿Qué sucede cuando tres periodistas se reúnen? ¿Dialogan? ¿Discuten? ¿Critican? Bueno, todo esto y más con el sabor de los profesionales que viven la información, teniendo siempre algo que contar. Fernando Paniagua, Guillermo González Hudson y Paco Hernández te esperan todos los martes y jueves de 6 a 7 de la tarde en Círculos, la revista informativa de SM Radio. ¡Te esperamos! Crónicas de la Verdad. Crónicas de la Verdad. Periodismo de investigación. Crónicas de la Verdad. Descubriendo el acontecimiento antes de que sea noticia. Crónicas de la Verdad. Conducido por Janet Oregón y Omar Padilla. Crónicas de la Verdad. Todos los miércoles a las 8 de la noche. Por SM Radio. Contenido inteligente. Nosotros somos más.
SM Radio, radio y televisión online. En SM Radio alimentamos tu alma y espíritu de manera cotidiana con el contenido más innovador. Información y entretenimiento. Noticias, espectáculos, sociedad, salud, actualidad, música y mucho más. www.smradio.com.mx. Somos el medio digital más destacado en redes sociales. @SMRadioMX. Estamos en el futuro. SM Radio, contenido inteligente. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m. ¿Qué pasó? Continuamos aquí en Factor Desconocido y un pequeño problema con la comunicación hasta allá, hasta Monterrey, pero ya se solucionó. Y antes de continuar con la entrevista que realizaste, mi querido Rafael, quiero invitarlos al 4º Congreso Internacional de Ovnilogía, denominado Contacto, allá en la Argentina. Para más información ingresen en www.visionovni.com. Se van a dar cita allá, por ejemplo, Travis Walton, pues aparente secuestrado estadounidense, y su caso es muy interesante, que vale la pena analizar y que pues ha aportado una serie de datos muy importantes respecto al secuestro de entidades biológicas extraterrestres y humanos. Además, también contará con la presencia de Ademar Jebaer, que él es el director de la revista UFO Magazine en Brasil. También Silvia Pérez Simondini, por supuesto, y Andrea Pérez Simondini, entre otros, que también están organizando este congreso allá en la Argentina. Es el 11 y 12 de mayo del 2019, y si usted tiene la oportunidad de asistir a este interesante congreso, de verdad, aquí en Factor Desconocido lo invitamos. Realmente el avance de la investigación en Argentina y también lo que ha aportado no solamente a Latinoamérica, sino en varias partes del mundo, pues es verdaderamente importante. Creo que han desarrollado una metodología de investigación y también una cohesión entre investigadores muy importantes, ¿no, Rafael? Sí, claro, y pues nuevamente reiterar, el sitio es www.visionovni, es así todo junto. visionovni.com.ar. Exactamente, y ahí vienen una serie de videos muy interesantes. Como su título lo indica, es investigación científica del fenómeno OVNI allá en Argentina. Efectivamente, los invitamos para que asistan, y la próxima semana estará a través de Skype precisamente Andrea Pérez Simondini, quien nos va a platicar cuál es el contenido específico de este 4º Congreso Internacional de Ovnilogía denominado Contacto. Esté pendiente, porque la próxima semana tendremos aquí en Factor Desconocido a la investigadora argentina Andrea Pérez Simondini. Y bueno, pasando a otras cosas, también quiero enviarle un saludo precisamente a Elizabeth Ramírez, a nuestra buena amiga chilena de allá de Rancagua, de Radio Rancagua, de su programa Hablemos de. Un saludo también a Elizabeth Ramírez, a Sandra Chávez, a nuestra buena amiga Isabel Posadas, también a Meche Cortés, en fin, a Adrián Ramírez, a Sandy, y quiero también agradecer, por supuesto, por mi playera, que ya la ven aquí, de Star Wars, que me la obsequió Abril el fin de semana pasado, y que prometí ponérmela hoy para pues estar un poquito más cómodo. Por otra parte, también, Rafael, amigos, quiero mostrarle esta fotografía que ha causado muchísima polémica y que me han preguntado mucho al respecto. Que si fue tomada en Monterrey, que si fue tomada en el Distrito Federal, que si fue tomada en España incluso. Esta fotografía que estamos viendo en pantalla, pues no, fue tomada precisamente aquí en Querétaro, precisamente, para ser específico, en San Joaquín.
hay muchas líneas, o hubo en aquel entonces muchas líneas de investigación, que se decía que había sido en Cadereyta, otros que en Huimilpan. No, señores, esta fotografía es precisamente del municipio de San Joaquín. Y aquí en Factor Desconocido, hace ya bastantes años, hicimos la investigación. De hecho, este comentario que estamos haciendo es precisamente a raíz de pues la conversación que tuvimos con nuestro buen amigo Salvador Mora el fin de semana pasado, que estuvo aquí en Querétaro. Entonces, tenemos también en común a un amigo que se llama Ignacio Icaza Campa, que él radica en Aguascalientes, y pues bueno, él la, pues de hecho él la publicó y según los comentarios de su muro, pues bueno, no había mucha información. Sin embargo, bueno, pues lo contacté, pues ya que es muy buen amigo mío, y pues le comenté que vamos aquí en Factor Desconocido a abordar el caso de esta fotografía. Se conoce precisamente al autor de la fotografía, se conoce también y está bajo resguardo de este programa los negativos de esta fotografía. No son internegativos como en algún momento se señaló. Y también esta investigación pues fue motivo, ojo lo que voy a decir, de la primera tesis de licenciatura aquí en Querétaro de la Facultad de Informática. Esta fotografía la tomaron como trabajo de estudio, precisamente como la primera tesis, y corrígeme si estoy equivocado, Rafael, y digo, no tengo ningún problema en retractarme, de que esta tesis de esta estudiante pues es la primera a nivel nacional que es basada precisamente en una fotografía de un objeto volador no identificado. Tú tuviste la oportunidad el fin de semana de ver este trabajo, de ver los histogramas, de ver las comparativas que hizo esta persona, y todo basándose en el método científico, Rafael. Sí, claro, desde un punto de vista informático, pues sí, es un trabajo impecable. Digo, yo soy informático de profesión, entonces pues sí llama la atención, como bien indicas. Yo no tengo registro, igual y puede haber algún otro trabajo a nivel de tesis de licenciatura en el país que haya abordado este tema de un análisis desde el punto de vista de la imagen tomada de un no identificado. Llama mucho la atención, el trabajo vale bastante la pena, y sí, como en efecto decías, estuvimos comentando hace algunos días con Salvador Mora y contigo, de que bueno, este es justo el tipo de investigación que necesitamos. Incluso Salvador nos decía, ¿no?, que hace algunos años, a raíz de otro caso que se demostró como falso, como fake news, como ahora se le llama, pues había por ahí una persona también especialista en tratamiento de imagen que proponía incluso un protocolo ya muy concreto para poder aplicar ese protocolo para el análisis de imágenes de no identificados. Desafortunadamente, por toda la grilla, es decir, por todo lo que sucedió a raíz de la aplicación de ese protocolo en el tratamiento de una imagen de otro caso, bueno, pues esta persona que proponía este método, este protocolo, pues ya dejó de colaborar, ¿no?, con el grupo de investigadores del fenómeno OVNI, que en aquel momento, hace años, estaban intentando aplicar este protocolo para las distintas imágenes que se han obtenido. Eso es parte también de un tema que hemos abordado, Arturo, que desafortunadamente la investigación seria, la investigación que aplica método, que aplica pues toda un protocolo, un proceso, un procedimiento, pues luego se ve desacreditada por todo lo demás, que luego resulta ser algo fake, algo falso. ¿Tú qué opinas? Sí, definitivamente. En el caso de esta imagen, Rafael, en ese entonces, te estoy hablando de 1999, se empezaron a desarrollar diferentes procedimientos en el proceso de imagen, en el análisis de imagen. De hecho, esta persona que hizo esta tesis, este trabajo de tesis de la Facultad de Informática de aquí de la Universidad Autónoma de Querétaro, fue asesorada precisamente por Jim de la Tosso. Él pues trabajó en el JPL allá en Estados Unidos y es un amplio investigador
investigador de imágenes y analista de imágenes, ¿no? Entonces, vamos, este trabajo que les estamos comentando, sí definitivamente llama mucho la atención, no solamente desde el punto de vista de nosotros los interesados en los objetos voladores no identificados, sino también ya desde el punto de vista científico y riguroso en el análisis y procesamiento de imágenes. Hasta la fecha, creo que no hay una buena metodología en el análisis ahora de los videos y también de las fotografías. Creo que ahí esa parte siempre ha sido un tanto carente en la investigación de los objetos voladores no identificados, pero sin embargo, esta imagen o este trabajo que se hizo allá por el año de 1999, pues da pauta a los diferentes protocolos de análisis en imágenes de objetos voladores no identificados, ¿no, Rafael? Sí, así es. Y pues mira, sería muy deseable que pudiéramos, con la colaboración de Salvador, pues poder o rescatar ese protocolo, o bien pues que si hay personas interesadas que sean expertos en tratamiento de imágenes, en análisis de imágenes, pues poder tener algo así, porque yo creo que podría aportar bastante, Arturo, a toda esta investigación, porque pues sí, hay muchas personas, tú y yo incluidos, que podemos recibir información de distintas fuentes, de gente que toma desde su celular, desde su videocámara, etcétera, y que luego, bueno, pues queda la duda de qué puede haber sido algún objeto que se haya visto, ¿no? Entonces, el tener este tipo de técnicas de análisis de imágenes, pues siempre es útil, y yo diría que indispensable para poder determinar cuál es el posible origen de algún fenómeno que se haya registrado en video o en fotografía. En próximas emisiones de Factor Desconocido vamos a abordar este caso en específico, porque lo que tardamos en descartar las diferentes versiones, porque había fácil 5 versiones de esta fotografía y había 5 autores diferentes. Nosotros acá en Factor Desconocido tardamos prácticamente 4 años en darle seguimiento a todas y cada una de ellas. Sí fue muy complicado porque, bueno, a veces llegábamos a historias verdaderamente descabelladas. Sin embargo, esta fotografía también aquí en diferentes medios de comunicación en Querétaro se presentó con diferentes versiones, y nosotros aquí en Factor Desconocido le dimos el seguimiento. En próximas emisiones les vamos a traer el caso, incluso la entrevista con el autor de esta fotografía y también con la persona que hizo la tesis de este caso, Rafael. Excelente, Arturo, pues adelante. Pues ahora, pasando ya a otra información, Rafael, pues entramos ya en el aspecto de la entrevista, la tercera parte de la entrevista que le hiciste a este aparente contactado, Rafael. Coméntanos. Pues sí, sería ya, digamos, que la tercera y última parte. Seguramente en breve colocaremos la entrevista completa en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, etcétera, para que quien guste pues pueda tener todo el documento completo. Y bueno, si recuerdan, aquellos que han estado al pendiente de estas emisiones, o bien si apenas se acaban de enlazarse y ver de qué se trata esto que estamos hablando. Bueno, pues Alejandro es una persona que desde hace bastante tiempo, más de 20 años, ha estado en contacto pues con seres que, nuevamente insistimos, no habría que darles ya de entrada a priori el concepto de extraterrestres. El origen pues queda en el misterio. Pueden darse muchas interpretaciones. Lo que sí es que estas entidades con las que Alejandro ha estado en contacto físico incluso, parte de su historia se narra en esta entrevista. Y bueno, pues invitamos a todos nuestros amigos y amigas que, bueno, con apertura de mente, pues que no enjuicien a priori, sino que, bueno, pues puedan escuchar y ver con atención la entrevista. Y bueno, pues eso es lo que yo puedo comentarles, así como de contexto, Arturo. Pues vamos a escuchar esta entrevista que realizaste, Rafael. Según los escritos de Lucía, la última aparición de la Virgen a los 3 pastorcitos tuvo lugar. Increíble. Manejaron información de la historia de nosotros como seres humanos
y cómo parte de la historia distorsionada de nosotros como seres humanos, algunas de ellas tienen un sentido muy diferente al que nosotros le hemos dado, pero también de la forma de cómo, por quién viene esa información, ¿no? Eso me impresionó, fue algo impactante que todavía ahorita me hace pensar en ese encuentro donde no solamente hablan en un determinado tiempo a un gran número de personas, seres humanos, que lo hacen no sé cada cuánto tiempo. A mí me tocó en una de esas ocasiones donde muchos de ellos, seres humanos de todo el mundo, les tocó escuchar lo que estaban enseñando. La primera fue de que yo pensé que el español era el idioma universal, porque él hablaba, su sonoridad de voz y todo, y nos daba el saludo. Dije, es el español, y yo veía extranjeros. Dije, este es el idioma universal. Entonces tocan mi hombro y dice, no, amigo mío, esto es telepatía pura. Yo pensé que la telepatía era solamente mental, que solamente te hablan en tu cabeza. No lo puedo entender eso, es telepatía pura. Y estaba hablando y yo lo escuchaba y veía sus labios que hacía la forma de las palabras en español. Y dijo, telepatía pura. No entiendo. Es algo que a mí me impresionó. Otra, de lo que nos da a conocer se relaciona con muchas de las culturas, muchas de las filosofías, y puede decirse que algunas de las religiones, que yo no me meto en eso, las respeto mucho, porque entraríamos en conflictos por interpretaciones, ¿no? Claro. Entonces esto me impresionó por lo de las personas que no nos dejaron interactuar entre nosotros, la forma como se presentan, un ser increíblemente ¿cómo podría decir? Una persona increíblemente que reflejaba muchísimo conocimiento, muchísimas experiencias que también ni los insectos, ni las aves, ni nada hacían absolutamente ningún ruido. Hasta el aire donde estábamos, que era un lugar muy alto, hacía un frío tremendo, todo estaba quieto. Y esa parte que si uno empieza a dar una información o estar hablando las cosas así algunas por emoción y tal cual, podría ser que en lugar de ayudar estuviera confundiendo más a las personas, ¿no? Esa fue la parte de las experiencias, la primera, y esta increíblemente en donde se reúnen muchísimas personas de este planeta, del mundo, terrestres y todo, y empiezan a darnos podría decirse información de parte de nosotros, de nuestra naturaleza como seres humanos, pero también recordando que realmente sigue existiendo la fuente que nosotros hemos concebido durante todo este tiempo. Un ser como pues mi papá mide 1,85, más o menos como esa estatura, con un parecido increíblemente a algunas pinturas o algunas fotos, unas imágenes que tienen por ahí del maestro, pero nunca hizo referencia a que yo era, ¿no? Digo, de un increíble parecido. Y eso fue lo que de lo que más me impresionó, me impactó, es eso. Y en cada encuentro no puedo tener yo así tan abiertamente la confianza como él,
¿tú quién eres o por qué esto? O empezar a entrar en una discusión, porque la misma energía, la forma de cómo describen, la forma de cómo son, no me permite a veces ni preguntar cosas que a veces yo tengo durante el tiempo que no tengo comunicación con ellos, y el momento en que estoy ahí se me hacen superficialidades, ¿no? Por lo que ellos platican o por lo que ellos hacen o por lo que uno ve. Entonces todavía me quedo así, me impresiona, me quedo todavía impactado con ellos. En el tema de los mensajes, ¿cuáles consideras que han sido el mensaje o los mensajes más importantes para ti en lo individual, para ti, Alejandro, como persona, y que eventualmente pudieran ser también importantes para las demás personas que te escuchen o que te hayan escuchado? ¿Identificas algo como un mensaje así fundamental o una serie de mensajes que tú digas, aquí está resumido y le da sentido a todas estas experiencias que he tenido? Mira, ahorita es muy interesante esto que me preguntas, porque no puedo yo determinar algo como un mensaje a nivel planeta que pudiera ser tan trascendental, porque como te he dicho, el conocimiento está puesto en diferentes partes del mundo estratégicamente, porque cuando nosotros tomamos conciencia de lo que nos toca aquí aprender, nos vamos a dar cuenta que nos hace falta una parte, y esa parte está en otro lugar del mundo, y eso va a acabar con estos conflictos porque nos vamos a unir por medio del conocimiento. Es lo que ellos enseñan. Y para mí la forma en que dentro de los mensajes que me ha impresionado, que me ha cambiado mucho la vida, mi vida también, es cuando dan a conocer de que nosotros no dependemos de lo que nosotros nos imaginamos, no podemos encontrar el conocimiento donde nosotros creemos que está en pirámides, en zonas arqueológicas, ruinas arqueológicas, escondido en no sé dónde, que no es eso, sino que todo lo tenemos nosotros, todo. Incluso tenemos tanto conocimiento, mucho más del que creen que está escondido aquí en el planeta. En las pirámides, todos los que llegaron aquí, ninguno de ellos, a pesar de que dejaron vestigios, forman parte de quienes nosotros formamos parte directamente. Ellos no dejaron vestigios, su tecnología supera por mucho de lo que nosotros estamos viendo ahorita en estas zonas arqueológicas, que no tiene nada que ver directamente con nosotros. De los mensajes que a mí me impresionaron es de que a veces nosotros tenemos como meta, al entrar en una escuela espiritualista o filosófica, el tener un desarrollo de facultades, y el quien tiene desarrollo de facultades se considera como más cercano a algo o a alguien divino. Y este mensaje fue el que me gustó, que dice: el desarrollo de las facultades no determina de ninguna manera la evolución del ser superior, sino la calidad humana. El verdadero ser espiritual es aquel que se pone afín a las leyes que rigen el cosmos y el universo, las conoce y las concibe. El que tiene un sentido de condescendencia con sus hermanos, aquel que tiene un profundo y genuino amor por la verdad. Y a veces las prácticas que ellos hacen, que me han enseñado, son increíblemente sencillas, simples, sin tanto ritual, ni místicas, ni nada de eso. Y a lo mejor por ser tan sencillas, no las toman en cuenta, ¿no? Y esa es práctica. Sí. Y pues bueno, hemos llegado a la parte final de Factor Desconocido. Esta entrevista la van a poder ver y escuchar totalmente completa en nuestra página de Facebook, que es precisamente Factor Desconocido. Ahí ustedes la buscan y encontrarán esta entrevista
que es muy interesante y que, bueno, pues en esta ocasión fue la tercera y última parte que les vamos a proyectar aquí a través de SM Radio. Un último comentario, Rafael, para los televidentes y radioescuchas de SM. Pues muchísimas gracias a todos, como siempre, por su tiempo, atención y paciencia en escucharnos y vernos. Invitarles a todos que si no han pues escuchado y visto los anteriores episodios, están publicados nuestros podcasts en plataforma iVoox, solo audio. También tenemos los videos completos de anteriores episodios. Y bueno, pues agradecerles nuevamente y bueno, pues desearles a todos que estén bien. Y bueno, pues muchas gracias también a ti, Arturo, y a Rommel ahí en cabina. Sí, Rafael, ya dentro de, más bien el próximo programa ya vas a estar acá con nosotros, ¿va? Sí, así es. Si todo sale bien, por supuesto que ahí estaremos con toda la actitud, Arturo. Muy bien, Rafael. Pues bueno, por mi parte ha sido todo. Yo soy Arturo León y pues le doy las gracias por haber estado aquí en Factor Desconocido con nosotros a través de www.smradio.com y también en Facebook Live, que pues bueno, nos han enviado varios comentarios y entre ellos, bueno, un saludo por supuesto a Carlos Zamudio, a Daniela Sánchez, a Bendaño, también a Adrián Ramírez, a Sandy Muñoz, también déjenme ver aquí, a Abril, un saludo a Abril, un saludo a Abril, y también a Ana que también se está comunicando con nosotros. Y bueno, nos vemos la próxima emisión de Factor Desconocido. No se pierda el próximo programa porque vamos a abordar el tema de los evangelios apócrifos. También vamos a entrevistar a Andrea Pérez Simondini y también Rafael nos tiene una entrevista muy, muy interesante. Nos vemos la próxima emisión de Factor Desconocido. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m.